buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya nos estamos escuchando en todo el Perú a través de Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención, Radio Madre de Dios, Puerto Maldonado, emisoras dominicas del Perú. También nos acompaña Huánuco con Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, la radio del Arzobispado, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Apumaque Estéreo, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y si nos sigue usted a través también de nuestra página web. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Como ustedes saben, las noticias son internacionales en este momento. Todo sucede muy rápido hoy en el mundo. El señor Julian Assange, asilado del presidente Correa en el año 2012, ha sido expulsado de la Embajada del Ecuador en Londres por orden directa de Lenín Moreno, presidente de la República del Ecuador. Las razones se las voy a resumir así para que entiendan en criollo. Se hartaron del invitado. Así de simple. El anfitrión se hartó del invitado y dijo, ¿sabes qué, papito? Mejor te vas. Te estás portando mal. Lo que ha sucedido es lo siguiente. El señor Assange entró, como ustedes saben, a la Embajada del Ecuador en el año 2012 para evitar una orden de extradición a Suecia en ese momento. Assange ya era conocido en el mundo como el fundador de Wikileaks, una organización que ha sido en algunos momentos muy provechosa para el periodismo, hay que decirlo, porque ha filtrado información sensible que ha develado graves procesos de corrupción. Pero también información que no era sensible y que simplemente se presentaba para que se haga claro que ellos podían hackear cualquier cosa o que podían acceder a cualquier cosa. Esto, por como ustedes comprenderán, ha irritado a todos los gobiernos del mundo que invierten mucho en su seguridad y por lo tanto el señor Assange también tenía órdenes de extradición de otros países, entre ellos de Estados Unidos. Se ha informado esta mañana que la policía, hemos visto las imágenes además, ha entrado a la sede de la Embajada del Ecuador en Londres y ha retirado físicamente a Julian Assange, que luce con barba larga de varios días, y lo han introducido entre una camioneta de la policía británica. Suponemos que lo han conducido a una dependencia policial en cumplimiento de una orden de extradición de los Estados Unidos. Ya se ha confirmado que no es la orden de Suecia, la original, sino una orden de extradición de los Estados Unidos. En su discurso al país, Lenín Moreno ha hecho una enumeración larga de todas las cosas que el señor Julian Assange no ha cumplido, sobre todo en los últimos tiempos. Ha perdido el asilo porque el señor Assange no ha cumplido las normas de convivencia mínima que se le habían exigido. Hace más de 6 años que es mantenido por el gobierno del Ecuador. O sea, cuando uno lo mantienen y le dicen, ¿sabes qué? Pórtate bien, se porta bien. El señor Assange había impedido que las cámaras de seguridad funcionen, había introducido un teléfono celular y se suponía que estaba incomunicado, se había introducido en las computadoras de la Embajada del Ecuador, violando protocolos de seguridad del país que lo alojaba, y ha hablado él y su organización despectivamente del Ecuador. Y hace 2 días el gobierno ecuatoriano fue amenazado por Wikileaks. El presidente Lenín Moreno ha dicho pues que ellos no están para aguantarle amenazas a nadie y que se lleven al invitado, ¿no es cierto?, a donde mejor les parezca, pero que lo entrega. Y sí ha asegurado que se han velado por los derechos humanos del señor Julian Assange, y el gobierno de Gran Bretaña ha asegurado que no será entregado a un país donde se le torture o se le aplique la pena de muerte. Como ustedes saben, el asilo diplomático
se puede solicitar a distintos países por distintas convenciones. El asilo político es una institución latinoamericana, a diferencia del asilo diplomático. El asilo político es una institución que viene de la Convención de Caracas y la Convención de La Habana y que establece que efectivamente viene de una tradición muy antigua. En el siglo XX, como ustedes saben, sobre todo al fin del siglo XIX y principios del siglo XX, pues había muchísima inestabilidad política en nuestros países. Para evitar baños de sangre, ¿no es cierto?, se permitía que el grupo político, digamos, perdedor en determinada coyuntura, pudiera salir del país hacia otro estado asilante. Pero el asilo siempre ha tenido condiciones. Una de las condiciones es no intervenir en la política interna de otros estados. El señor Lenin Moreno ha señalado que el señor Julian Assange, a pesar de que ha dicho lo contrario, sigue vinculado a Wikileaks, y su última intervención fue en enero, cuando develaron documentos secretos del Vaticano. Y que por lo tanto tienen pruebas ciertas de que sigue operando de una manera en la cual se había comprometido a no operar. Entonces no les ha quedado más remedio que entregarlo. Este es un caso que va a tener muchísima repercusión internacional, estén seguros de eso. Ya habían algunos informes, yo he leído uno, sobre los requerimientos, digamos, personales del señor Assange para un país pobre como el Ecuador, ¿no? El señor quería tener su perro, quería tener un montón de cosas, fue avanzando dentro de las instalaciones que tiene el Ecuador. Primero fue un cuarto, después fue un cuarto de una oficina, el cuarto de la oficina del baño, el cuarto de la oficina del baño de la cocina, entonces iba avanzando. Sí, claro, ya tenía un piso, ¿no? Entonces, claro, ya digamos, el embajador que le tocaba en Londres decía, bueno, tengo que convivir con este invitado, pero normas de convivencia mínima, ¿no? Como sucede en cualquier familia que aloja a un visitante, ¿no? Como dicen acá en el Perú en español, el invitado a los 3 días huele como el pescado, ¿no? Nunca se escuchaba, el invitado huele como el pescado. A los 3 días hay que sacarlo. Ya no sirve. A los 3 días se pudrió. Máximo 3 días. Cuando te aloje, 3 días. Esa es la regla. Un fin de semana, perfecto, perfecto. Al tercer día te tienes que ir porque ya caes mal. Bueno, él se quedó 6 años y 10 meses, lo cual es importante. John Snowden, como ustedes saben, también agente de inteligencia de los Estados Unidos, asilado hoy en Rusia, se ha manifestado, por supuesto, en contra de esta situación. John Snowden es pieza clave justamente para revelar, más que secretos militares, porque no fue eso lo que reveló, información, si quieren, del Departamento de Estado, diplomática de los Estados Unidos. Por ejemplo, en el Perú nos enteramos que Alan García tenía un ego colosal gracias a Snowden y a Wikileaks. Snowden trabaja con Wikileaks y esto se hace público. Snowden lo que revela es una trama de espionaje masivo sobre personas y estados donde Estados Unidos tiene sus propios intereses. Pero lo que reveló también fue, reitero, estas comunicaciones de embajadores, por ejemplo, de vida diplomática, que son confidenciales, no secretos, pero confidenciales, y que son requeridos por los Estados Unidos. Y este era el relato del embajador en ese momento en el Perú, que le hacía el Departamento de Estado, sobre el carácter del presidente de la República. Y le explicaba a sus jefes que Alan García tenía pues un ego colosal. Y yo creo que era un magnífico diplomático y tenía una muy buena lectura de la situación y estaba informando, ¿no? En fin. Bueno, vamos a dejar las noticias internacionales para regresar a las locales. Buenas noticias. Ok, vamos a empezar con una buena noticia. Creo que voy a hacer una página que se llame Buenas Noticias. Sería bueno. La pobreza en el Perú disminuyó 1.2 en el 2018. Y esto es bien importante, les explico por qué. Disminuir la pobreza de 50% a 30% no es tan difícil como disminuirla cuando ya está bajita en los últimos puntos. Porque estás luchando ya contra los pobres marginales. ¿Ok? La pobreza extrema está en 2.8. Es casi marginal. Terminar con ese 2.8 es el tramo más difícil. Es como cuando usted se tiene que tomar un medicamento feo. El último trago ya es el peor, ¿no es cierto? Bueno, esto es igual.
el último pedacito que hay que limpiar, ese es lo que no sale, pues, está pegado, es más difícil. Más fácil es ir al bulto y limpiar, ¿no es cierto?, y sacar a la gente de la pobreza, que ir al nicho más chiquitito, chiquitito. ¿Por qué? Porque estas personas no están juntas sobre el territorio, están desperdigadas en el territorio, hay que buscarlas, ¿no es cierto? Hay que alcanzarlas con programas sociales o con estrategias de políticas públicas que son mucho más complejas de focalizar cuando las personas están desperdigadas por el territorio. Entonces, como les decía, bajar un punto de la pobreza total de 22 a 21, digamos, es mucho más difícil que bajar un punto de 51 a 50. Claro. ¿No? Es mucho más difícil. Y conforme vaya reduciéndose la pobreza, que es la esperanza de todos los peruanos, va a ser cada vez más difícil, ¿no? O sea, bajar ¿qué les digo? De 8 a 7 es muchísimo más difícil que bajar de 21 a 20. Porque implica que lo que tienes ya es un sector muy pequeño de la sociedad al cual tienes que llegar. Es como bajar la tasa de analfabetismo. Hoy por hoy la tasa de analfabetismo es muy baja en el Perú, pero ese pedacito que queda ya es difícil. Hay que ir a buscar a personas adultas, hay que ir a atacar seguramente nichos más pequeños en el mundo rural, andino, mujeres, adultas. Ahí está el analfabetismo. Entonces hay que ir a buscar a eso. Y desde el punto de el despliegue, digamos, de la estrategia del Estado, es mucho más difícil llegar. Entonces, en toda política pública hay estos pequeños grupos a los cuales es mucho más difícil llegar. Es mucho más fácil, por ejemplo, vacunar a niños en una zona urbana. Viven juntos, todos van a la posta, su mamá les hace el control del niño sano. Pero vacunar a niños en la zona rural es mucho más difícil, sobre todo si viven lejos de un centro poblado, lejos de una posta, lejos de un servicio de salud. Entonces, creo que es una buena noticia, es una muy buena noticia, a pesar de que el año pasado fue un año muy complicado políticamente, cambiamos de presidente, en fin, todas las cosas que pasaron. El Perú creció en 4% y la pobreza se ha reducido en un punto. ¿Qué nos está diciendo estas cifras? Que hay que seguir creciendo, hay que crecer todos los años, hasta que la pobreza se reduzca a límites absolutamente marginales. Buena noticia. ¿Otra buena noticia? Se me acabaron las buenas noticias. No, hay una más. A ver. La Conferencia Episcopal Peruana, la presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana. Es una buena noticia, pero me imagino que es una noticia controversial para algunos. Hay que decir lo siguiente. Ayer sucedió algo que para mí es histórico. Porque hace por lo menos 20 años que yo no lo veía y no recuerdo que haya sucedido antes tampoco, pero estoy segura que en los últimos 20 años no ha sucedido. El obispo de Lima, el arzobispo de Lima, Monseñor Castillo, y la Conferencia Episcopal... La presidencia, la Conferencia Episcopal, Monseñor Cabrejos, de manera conjunta han emitido un comunicado, uno respaldando al otro, señalando que el Papa, lo que hemos dicho acá, ha pedido que se denuncien los casos que tengan que ver en cualquier modalidad con abusos psicológicos, físicos, sexuales dentro de la Iglesia Católica. El Papa, dicen ellos, y es verdad, ha agradecido a los periodistas que están haciendo este trabajo. Sean católicos o no sean católicos, les ha agradecido, porque gracias al trabajo de estos periodistas, estas personas que están sufriendo pueden encontrar acompañamiento, reparación, tal vez justicia. Si nadie habla del tema, si el tema es invisible, el dolor de estas personas permanecerá con ellos para siempre. Y el Papa ha dicho, el dolor de estas personas es un grito que nos interpela, que clama en la tierra. Entonces, en ese contexto, lo que dicen ambos monseñores es que se solidarizan con el trabajo de Pedro Salinas y de Paola Ugaz, que vienen luchando por los derechos de las víctimas de hace mucho tiempo, y que no están de acuerdo con el fallo emitido en Piura, que condena a Pedro Salinas al pago de una reparación civil para Monseñor Eguren y al cumplimiento de una sanción de 1 año de pena suspendida. Ahora ustedes dirán, no, es que son dos cosas diferentes. Algunas personas me han dicho, no. Nadie está juzgando a Paola Ugaz y a Pedro Salinas por el libro, sino por afirmaciones sobre Monseñor Eguren. Vamos por partes. A Paola Ugaz todavía no la han sentenciado, está en proceso. Y ellos lo primero que pidieron es que se les juzgue en Lima, porque es mucho más barato para ellos que estar viajando a Piura. A diferencia de Monseñor, ellos no tienen recursos ilimitados, ¿ok? Pero les dijeron que no en Piura. En Piura, donde Monseñor Eguren controla
directamente, es su jurisdicción, vive, tiene arraigo, tiene contactos, tiene abogados, etcétera. Muy bien. Les dijeron que no. Primera, creo yo, irregularidad del proceso. ¿Dónde les dijeron que no? En Piura, pues. Nunca pudieron sacar el caso de Piura. Primer problema. Segundo problema. A Paola Ugaz la están acusando de emitir 4 tweets. ¿Ok? Y de ser asistente de producción de un documental de Al Jazeera. No denuncian a Al Jazeera, no denuncian a Daniel Llovera, que fue el reportero, no denuncian al productor general de Al Jazeera, denuncian única y exclusivamente a Paola Ugaz. Y de igual manera, a Pedro Salinas lo denuncian por una columna que se llama El Juan Barros peruano, que yo se las invito a leer. E invito a leer las sucesivas columnas donde Pedro Salinas explica por qué hace este paralelo. Muy bien. Obviamente nada de ese material ha sido considerado por la jueza. Qué casualidad que solo a ellos dos. Y son ellos dos los que han escrito el libro. Libro que está en el Vaticano. Así es, o sea, que el Papa agradecido. Pedro ha ido al sínodo, que se ha convocado de obispos para hablar del tema de abusos sexuales en la iglesia, donde se fueron los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo. Pedro ha ido ahí en representación de las víctimas, para hablar de las víctimas del sodalicio, en un espacio que se abrió para que personas civiles, víctimas, pudieran hablar. Entonces, tú no entiendes por qué a estos dos periodistas. Uh-huh. Como le digo, a Paola la han llevado a juicio por 4 tweets y por ser asistente de producción en Piura de un documental que efectivamente no favorece al señor Eguren. Porque el Sodalicium no ha logrado explicar cómo así contrató a la Gran Cruz del Norte, banda de crimen organizado de la peor especie, con asesinatos, como los guachimanes de los terrenos, que además habían expulsado a los comuneros que vivían ahí. Que están siendo los 16 comuneros procesados también. También. A los cuales eran posesionarios. No digo que sean propietarios, pero eran posesionarios y fueron arrebatados, fueron expulsados a la fuerza. Con la complicidad de una organización criminal que finalmente tuvo que ser capturada con fuerzas del orden que fueron transportadas desde Lima por el nivel de corrupción que había en Piura. Esa es la historia de la Gran Cruz del Norte, con asesinatos y lo peor que se puedan ustedes imaginar. Esos eran los guachimanes de la urbanizadora, y la urbanizadora pertenece a personas todas vinculadas al sodalicio. Vinculadas jurídicamente, o sea, son laicos consagrados, cooperadores, etcétera. Muy bien. Instituciones, ojo, que no pertenecen hoy, ni al Obispado de Piura, por supuesto, pues un negocio privado, ni tampoco al señor Eguren, que ya no es parte de las ONGs que fundaron luego estas inmobiliarias. Pero sí lo fueron. Sabe perfectamente el negocio, no es ajeno a conoce, tiene conocimiento pleno de lo que ha pasado ahí. Lo que pasa es que la argumentación del señor Eguren es que él no conoce nada, no sabe nada, nunca supo nada. Entonces, ¿quién es Juan Barros? Juan Barros es un obispo en Chile, que cuando el Papa visitó Chile, quedó muy sorprendido el Papa porque la verdad es que la acogida era muy fría, ¿no? No entendía qué cosa estaba pasando ahí. Los últimos días en Osorno, al otro lado, ya cuando salía por Arica, la cosa, digamos, no venía bien a simple vista, ¿no? Reporteros que acompañaron al Papa peruanos me decían que, en efecto, a diferencia del Perú, donde el cariño fue espontáneo, la gente salió a las calles, se volcó, etcétera, en todo el Perú, en Chile no pasó eso. Y claro, el Papa comenzó a hacer preguntas a su regreso. Y le preguntaron por Juan Barros. Y él dijo, si me traen pruebas yo puedo hacer algo. Lo atiborraron con pruebas. ¿Qué pasaba con este obispo? Este obispo no había violado a nadie, no le había pegado a nadie, no había abusado psicológicamente de nadie. Pero había permitido que sucediera porque sabía lo que estaba pasando en la parroquia Caradima. Sabía perfectamente lo que pasaba. Habían ya quejas. Y no hizo nada. Y a la gente le molestó muchísimo. Y con toda razón. El Monseñor Eguren, ¿por qué se hace el paralelo? Los dos son obispos, sí. De jurisdicciones lejanas a la capital, sí. Ambos han pertenecido al núcleo fundacional
en el caso de Uren, del sodalicio, y en el caso de Barros, de Caradima, de los allegados a Caradima. Uren funda con Figari el sodalicium. Es de los iniciales, por edad, por antigüedad, por todo. Y eso es lo que está explicando Pedro Salinas en su columna. Él ha convivido en comunidades sodálites, donde se han practicado los abusos que han señalado más de por lo menos 88 víctimas reconocidas por el propio sodalicio. Y dice que nunca vio nada, que no supo nada. Es posible que no supiera de las violaciones sexuales del señor Figari. Eso es posible. Pues no sabía nada de los actos de sexualidad del señor Doig. Es posible. Pero que no supiera de los abusos físicos y psicológicos, eso es absolutamente imposible. José Enrique Escardó ha narrado ya en el año 2000 cómo lo tenían una semana lechuga y agua como castigo, y este señor obispo le comía las tostadas con mantequilla y mermelada y se las pasaba por la cara. Y decía, ¿te gusta? ¿Está rico? Ya, me van a decir que no era parte de una gracia, por ponerlo así, un divertimiento en el cual él también participaba. Le parecía divertidísimo. Entonces, no ha mentido Pedro Salinas en absoluto. El que ha mentido es el señor Eguren. Y la jueza que dice que, igualito, ¿no? El señor Eguren no sabe nada de lo que pasó en el sodalicio. No tiene idea, no tiene vinculación, nunca estuvo, nunca supo, nunca vio. Y lo que dijo Paolo Vaz en sus 4 tweets es, ¿no tenían otro obispo para que le lea el discurso de bienvenida al Papa? Habiendo tantos obispos en el Perú, ¿por qué le dan ese privilegio al señor Eguren, que es miembro del núcleo fundacional de sodalicio? Para adentro también, por decirlo. Por decirlo, ¿ah? O sea, para el señor Eguren es difamación decir que él es parte del núcleo fundacional del sodalicio. Negar su origen. Es como si el Papa dijera, nadie me puede decir que he sido jesuita. Por favor. Está loco. ¿Cómo no va a haber sido jesuita? Si ha sido superior a los jesuitas en Argentina. ¿No es cierto? Sería una locura decir lo contrario. Bueno, ese es el señor Eguren. Él niega todo vínculo con el sodalicio. Y el mentiroso es Salinas. No, pues, o sea, disculpen, ¿quién es acá el mentiroso? ¿No? Yo no sabía nada, eso es lo que usted dice, pero los hechos lo colocan en el lugar en el cual ocurrieron estos abusos, que son las comunidades sodálites, porque no ocurrieron en la vía pública, ocurrieron en las comunidades sodálites, ahí ocurrieron estos abusos. Entonces, ¿cómo no vas a ver, cómo no vas a ver lo que pasaba? Es increíble. Han pasado varias cosas en el camino. El señor Alberto Belaúnde va a estar con nosotros en la línea telefónica más adelante. El señor Alberto Belaúnde presentó ayer un proyecto de ley que rescata una tradición ya anterior, ¿eh? No es la primera vez que se presenta, para despenalizar el delito de difamación y pasarlo a la vía civil de reparación civil por daños y perjuicios, ¿no es cierto?, para que acabe el acoso a periodistas. Porque ¿qué es lo que busca el señor Eguren? Busca que Pedro Salinas y Paolo Vaz no sigan escribiendo sobre esta materia. Porque si ya te va a costar tu plata y te va a costar tu libertad, pero va a tener que ir, será suspendida, pero tiene que ir todos los meses a firmar un cuaderno a Piura. Entonces, que en un lugar que no es de su residencia, entonces va a tener que pedir ciertos permisos, etcétera. Lo que están tratando de hacer es que no escriban sobre esto, que no sigan recogiendo testimonios. Y ellos siguen recogiendo testimonios por una razón bien sencilla, porque las fuentes los respetan, porque las fuentes confían en ellos. ¿Por qué confían en ellos? Porque los pactos que han hecho con todas las fuentes los han respetado como se hace en el buen periodismo. Es decir, anonimato. Y ellos han asumido la responsabilidad de presentarse frente al público y decir, sí, nosotros sí sabemos quiénes son. Y tenemos todo grabado, pero tenemos la condición del anonimato. O gente que les ha dado su testimonio y que todavía no quiere que salga. Y ellos han respetado esa solicitud. Por eso es que las fuentes confían en ellos. Por eso se les acercan y les cuentan sus historias. Eso desde el punto de vista periodístico es un éxito. Ningún otro periodista ha logrado eso. No todo el mundo se acerca a un periodista a contarle su historia porque tienen temor de que se la publiquen sin autorización, de que revelen su identidad. Entonces, hay pues acá un trabajo de muchos años detrás
Esto no empezó hoy día, esto empezó en el 2012, 2013. Hace muchos años que están trabajando en este tema. Entonces, no puede ser que un obispo que no le gusta que su institución, porque en esa institución se formó, esté hoy en el ojo de la tormenta, comience a perseguir a los periodistas que escribieron el libro que develó la situación. Y ahí no queda la cosa. El Colegio San Pedro también ha amenazado con iniciar acciones legales por difamación contra cualquier persona que hable mal del colegio. Entonces, padre de familia, exalumno, no pueden hablar mal. Paola Ugaz es la única persona que ha publicado en La República hace pocas semanas el testimonio de una madre de familia explicando cuál fue su caso. Bueno, parece que quieren denunciar a la madre de familia y a Paola Ugaz, el colegio. Pésimo, ese es un error garrafal que puede terminar muy mal, pero advierto nomás que vienen más de... Entonces, esta idea de que el sodalicio ha cambiado, que van a reparar a las víctimas, que ya no hacen estas cosas que hacían antes, que han modificado su organización y su formación, bueno, no parece que se ajusta mucho a la realidad si están persiguiendo a los periodistas que los denunciaron, ¿no? Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa les presenta su nuevo centro recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético para fulbito y vóley, además de playa de estacionamiento privado, ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Y esta vez, Radio Santa Rosa te lleva a Aguacho, la capital de la hospitalidad. Este próximo sábado 27 de abril visitaremos la Albúfera de Medio Mundo. Conocerás las pirámides de Bandurria, una joyita arqueológica escondida, su plaza de armas para adquirir las ricas salchichas. Además, degustaremos de su rica gastronomía. Viaje cómodo y placentero. Informes e inscripciones en Girón Camará 158 Lima o en nuestra central telefónica 555-3878, anexo 101. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Todo el Perú nos escucha A Pensar Más con Rosa María Palacio. Rosa María. Ya tenemos en línea, No. vamos a hablar en un ratito con el congresista Alberto Belaunde por 2 temas. El otro, por supuesto, es la detención preliminar de Pedro Pablo Kuczynski. Anoche pudimos conocer ya en más detalle la resolución del fiscal que solicita, y la del juez, por supuesto, que autoriza, esa es la importante, la del juez, que autoriza la detención preliminar de Pablo Kuczynski. Aquí hay que decir varias cosas, ¿no? Ayer yo ya perdía la paciencia en el Twitter porque la gente me preguntaba ya cosas completamente estúpidas, ¿no? Como, entonces la gente de 80 años puede cometer delitos y no le pasa nada. Ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Confunden la comisión del delito con la detención preliminar, con la sentencia, es decir, confunden todo. Pero bueno, vamos por partes. Las personas a cualquier edad pueden cometer delitos, ¿ok? Si tienen menos de 18 años, no se llama delito, se llama infracción. Primera situación. Segunda situación, si tienes entre 18 y 21 años, puedes tener una pena reducida. Y si tienes también más de 65 años, también puedes tener una pena reducida. Entonces, la edad sí importa, sí tiene efectos. ¿Ok? Primer asunto. Segundo asunto,
también importa, por ejemplo, si estás embarazada o no. No porque no vayas a cumplir tu condena, sino porque mientras te están investigando e incluso mientras te están juzgando, no puedes estar detenido preventivamente. Ni la mujer embarazada, ni tampoco el hombre mayor o mujer mayor de 65 años. Ni tampoco aquellos que tienen enfermedad crónica o que requiere de atención médica. No pueden tener detención preventiva. Entonces, ¿qué tienen? Tienen arresto domiciliario, que puede darse en una hospitalizado o puede darse en su hogar o en algún sitio que designe el juez. ¿Ok? Entonces, reitero, a las personas que tienen más de 65 años no tienen detención preventiva. Cuando ya los condenan, sí, se van a la cárcel. Pero en el caso de Kuczynski y de todo lo demás, no solamente no hay sentencias, no estamos enfrentando sentencias, ni siquiera acusaciones fiscales porque no han acusado a nadie. Dice, el acusado. ¿Qué acusado? No han acusado a nadie. Son investigados. No hay juicio oral. No están ni acusados ni procesados. Nada. Entonces, como Kuczynski está en la etapa preliminar, no se le puede imponer una prisión preventiva. Por tanto, no puede tener un arresto domiciliario, porque está en la etapa preliminar. Eso es lo que decía ayer el doctor Nakazaki. Claro, porque, lo gritaba de esa forma. Claro, es que no es que lo dice Nakazaki, está en el código. O sea, lo único que tienes que jalar tu brazo, estirar tu mano y jalar tu código y leerlo. No es nada complicado, ¿ya? Entonces, de verdad. Y lo que es alucinante es cómo todo el mundo pontifica sobre el derecho penal sin darse el trabajo de jalar un ratito su manito, ¿no? Ya, no te gusta en físico, pones SPIJ, ¿ya? Se llama Sistema Peruano de Información Jurídica. Ahí está el Código Civil, ahí está el Código Penal, ahí está el nuevo Código Procesal Penal, ahí está todo. Lo único que tienen que hacer es leer, por el amor de Dios. Después vamos a hablar de la fundamentación del juez, que es muy divertida. La parte en la cual el juez establece por qué se ha cometido un delito de lavado de activos es una nueva teoría. Una teoría que era desconocida para el Perú hasta ayer. Y según el doctor Nakazaki, él ha sabido esta teoría hace 4 días. ¿Ya? Pero vamos a hablar primero con Alberto Belaúnde, que ya está en la línea telefónica. ¿Cómo está, congresista? Muy buenos días. Buenos días, José María. Gracias por la llamada y mil disculpas que no puedo estar ahí contigo el día de hoy. Estoy con una gripe espantosa que no quería no lo vamos a atormentar mucho rato entonces. Hablemos por favor del proyecto que ha presentado ayer para despenalizar el delito de difamación y convertirlo en una sanción civil como ocurre en otros países del mundo, porque esto no es un invento nacional, no es creación heroica. Esto, alguna gente, la respuesta ha sido, bueno, entonces ahora van a poder los periodistas quitarle el honor a las personas sin ninguna consecuencia. No, esto no es así. Este proyecto lo he trabajado junto con mi bancada, en realidad es un trabajo colectivo de la bancada liberal, y lo que busca es fortalecer la libertad de prensa. ¿Cuál es el problema? Y ese problema no se da solo en Perú, se da en diferentes países. Si hay la posibilidad de terminar preso por realizar el trabajo periodístico, estamos creando un desincentivo para que la prensa sea incómoda hacia el poder. Esto es particularmente grave fuera de Lima, ¿no? Vemos, por ejemplo, César Álvarez en Ancash tenía como política una de dos, o comprar a la prensa, y la prensa que no podía comprar, llenarla de juicios y amenazarla con enviarla a prisión. Es cierto que se suele poner un número de años de prisión no efectiva, pero eso implica también cumplir una serie de reglas. Así es. Si se considera reincidente en la difamación, ahí sí tienes que ir preso el tiempo que señala la pena. Entonces, el objetivo del proyecto de ley es quitar esta amenaza a los periodistas que hacen su trabajo y que pueden resultar incómodos. Y obviamente no queremos dejar desatendido el derecho al honor, con lo cual lo estaríamos pasando a la vía civil, y lo que buscaríamos es que tenga, digamos, consecuencias económicas. Entonces esta es una manera de buscar un balance,
¿no? Por un lado, asegurar que los periodistas no tengan esta espada de Damocles encima de ellos, pero por otro lado igual seguir tutelando el derecho al honor. Esto en línea de lo que señala el relator para la libertad de expresión de la OEA, el relator para la libertad de expresión de la ONU, y como ya vienen haciendo varios países como México. Así es. Ahora, ¿usted cree que en el Congreso esta norma sea bien recibida? Bueno, debería, ¿no? Por el grado de difamación que han ejercido los congresistas, sobre todo del fujimorismo, deberían estar un poco preocupados, porque cuando dejen de ser congresistas, mucha gente va a querer procesarlos por difamación. Usted, entre ellos sus propios colegas, ¿usted cree que lo recibirán bien? Bueno, yo una cosa que más lamento de este Congreso es que todas las iniciativas legislativas que hemos tenido hasta la fecha vinculando a la libertad de prensa y a la libertad de expresión no han sido para fortalecerlas, sino para limitarlas. Creo que ya era momento de cambiar esa tendencia y espero que los colegas puedan entender esta medida y colegas que últimamente no han estado en buena relación con la prensa. Recuerden su época donde sí, luchaban por un fortalecimiento de la libertad de prensa, como el congresista Mauricio Mulder, que presentó una iniciativa similar en el Congreso anterior, que incluso fue aprobada por el Congreso, pero fue observada por el expresidente Alan García el último día de su mandato. Ajá. El Congreso, pero no anterior, sino el anterior, incluso el 2006-2011. Espero que recuerde lo que lo motivó a presentar esta iniciativa y que podamos lograr el consenso necesario. Acá creo que es fundamental que podamos explicar la razón de esta propuesta y que veamos la experiencia comparada y que entendamos algo que en realidad a los políticos a veces les resulta difícil entender, que es una prensa libre, una prensa incómoda, es fundamental para fortalecer la democracia. Bueno, es inevitable tener que preguntarle por la resolución emitida ayer por el juez para justificar la detención preliminar de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué piensa de la motivación de esa resolución? Sí, yo ayer no he querido pronunciarme porque no había leído la resolución, la he leído ayer en la noche y encuentro serios problemas en la misma. Yo quisiera, antes de entrar al fondo, señalar dos cosas previas que me parecen importantes. La primera, el criticar una resolución, sea fiscal o jurisdiccional, es un derecho que tienen todos los ciudadanos. Es un derecho que está reconocido por la propia Constitución de manera expresa. Entonces, no quiero que se interprete esta crítica como un ataque a la autonomía, a la independencia jurisdiccional. Nada, las resoluciones se cumplen y esta vez tiene que cumplirse y se apelará, me imagino, en las próximas horas. Y lo segundo, que creo importante señalar, es que rechazo por burro a aquellas personas que están diciendo que esto es parte de una cortina de humo del gobierno y tal. Ahí en el Perú hay separación de poderes. Quienes dicen este argumento de esto realmente es un ataque al Ejecutivo, parece que quieren en el fondo beneficiar a aquellos que están siempre buscando asilo político para escapar de la justicia. En el Perú hay independencia de poderes y en este caso no hay ningún tipo de influencia política. Dicho esas dos cosas, vamos al fondo del asunto. Eso. A mí me preocupa muchísimo lo que esta resolución generaría en procesados que puedan ser adultos mayores. Porque básicamente lo que hace la resolución es decir, bueno, no tiene un trabajo, el señor tiene 80 años, ¿no? No tiene un trabajo fijo, este es un elemento a considerar para considerar que no tiene arraigo. Bueno, el señor ha trabajado toda su vida y en este momento no lo está haciendo, pero hay un tema evidente de por qué no lo está haciendo. Segundo, el tema de arraigo está absolutamente demostrado con las propiedades que el propio sistema de justicia le ha congelado con sus cuentas. Es una persona que ha acudido a cada una de las citaciones
y que en ningún momento ha dado ningún elemento para considerar que no busca responder ante la justicia. Yo soy de los que cree que tiene que responder ante la justicia, por supuesto que sí, pero no encuentro ningún tipo de sustento de dónde agarrar esta resolución se cae, y parece que nos hemos olvidado para qué son, o cuál es la naturaleza de este tipo de medidas preventivas. Parece que esto fuese más una estrategia fiscal para ver si es que se consigue información, ¿no? Para ver si es que alguna de las personas detenidas el día de ayer se pone nerviosa y entrega más información. Pero es que esa no es la razón de ser de esta medida. La razón de ser de esta medida va por otro lado. Y además habría que agregar un elemento adicional, que es el de la edad. ¿Cómo es si una persona no puede tener prisión preventiva, pero sí puede tener esta detención? Hay claramente un incumplimiento de lo que señala nuestra norma. Ahora, estos procesos, congresista, dan mucho material para hacer algunas revisiones del Código Procesal Penal. O sea, si se prohíbe la prisión preventiva para mayores de 65 años, ¿no es cierto?, no es posible que la prisión preliminar que de 10 días no tenga exactamente la misma prohibición. Es evidente una omisión de la norma, porque la prisión preliminar es absolutamente excepcional. Ahora se ha vuelto costumbre, pero es excepcional. Entonces, por ejemplo, hay varias cosas que no hacen sentido en este tipo de procesos, pero en fin, queda para la reforma más adelante llevar nota de estos asuntos, ¿no es cierto? Y hay que recordar algo, José María. Yo la última vez que hablé con el señor Kuczynski fue el 24 de diciembre del 2017, el momento en el cual nos informa a los congresistas y a los ministros que incumpliendo su palabra, incumpliendo un mandato electoral, iba a indultar de manera ilegal a Alberto Fujimori. Entonces, no es que yo esté dando esta opinión por ser parte del partido del señor Kuczynski, yo ya no lo soy. Lo digo desde un punto de vista jurídico. Así es. Compartimos la misma opinión, congresista. Independientemente de las simpatías o de la ideología política. Así es. Bueno, muchísimas gracias, congresista, por haber estado esta mañana con nosotros. Que se mejore para tenerlo pronto aquí nuevamente. Muy bien, nosotros vamos a una pausa, regresamos con el siguiente bloque. Vamos a hablar en extenso de este tema porque hay varias preguntas sobre esta resolución que algunos no entienden, pero vamos a volver con eso. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Por verano, 500 soles de descuento en cualquiera de las técnicas de cirugía para eliminar la miopía. Oculáser, líderes en láser para la visión. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesognet.com o escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Debemos recordar siempre la dignidad y los derechos de los trabajadores. Denunciar las situaciones en las que se violan estos derechos. Y ayudar a que contribuya a un auténtico progreso del hombre
y de la sociedad. Pidamos, hermanos, por el mundo del trabajo, para que a todos se pueda asegurar el respeto y la protección de sus derechos y se le dé a los desempleados la oportunidad de contribuir con el trabajo a la construcción del bien común. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Pater et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Anca, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Estación Solar en Abancay y AM Tagua en todo el Perú. Rosa María. Bueno, y vamos a hablar un poco más de esta detención preliminar. Como les estaba explicando, en primer lugar hay que decirlo, no es una detención ilegal. O sea, la ley ampara la detención preliminar. Y nosotros estamos criticando la resolución ejerciendo un derecho constitucional que se llama el derecho de crítica a las resoluciones judiciales. Está en el artículo 138 de la Constitución, pueden ir a buscarlo. Todo peruano tiene derecho a la crítica a las resoluciones judiciales, cualesquiera que éstas sean. O sea que estamos ejerciendo libremente nuestra crítica y, igual que el señor de Belaúnde, yo no creo que acá haya una persecución política, yo creo que hay una resolución mal fundamentada. Y en el ejercicio libre de poder criticarla, lo haremos. Entonces, ¿qué sucede con esta resolución? Esta resolución parte de una nueva teoría de la Fiscalía. La nueva teoría es la siguiente, que hasta ahora nunca la habíamos escuchado. El señor Alejandro Toledo tramitó una coima, lo cual es verdad, no está aprobado en juicio, pero lo cual es el fundamento de la extradición de Alejandro Toledo. Tramitó una coima con la empresa Odebrecht y la obtuvo, muy bien, y utilizó un sistema de testaferros, qué sé yo. Pero él no hubiera podido exigir la coima si no hubiera existido la carretera. Y la carretera no hubiera existido si no había una base legal para poder hacer la carretera. Y la base legal no existió sin el concurso de Pedro Pablo Kuczynski. Por lo tanto, Pedro Pablo Kuczynski es cómplice en la coima de Alejandro Toledo. ¿Qué? Miren, si ese va a ser el criterio, entonces que se lleven detenido a Alan García. Porque Cuba y sus amigos cobraron una coima a Odebrecht en el metro de Lima. Y están presos por eso. Muy bien. No hubieran podido cobrar la coima si no existía el metro de Lima. Si no existía el metro de Lima, si existió el metro de Lima fue porque hubo unos instrumentos legales para que existiera, entre ellos un decreto supremo. Por tanto, Cornejo y Alan García son cómplices por emitir los decretos supremos de Cuba y sus amigos. Pucha, ¿cómo no se nos ocurrió antes? Listo, bingo, Alan García se va a la cárcel. Esa es la tesis del fiscal ahora. Yo creo que eso es fácil de desechar. No basta con que haya un marco jurídico para probar que tienes vinculación con un acto ilícito. Si no, tendrías que meter preso a todo el Congreso, completito, a todo. ¿No? Los 120 en ese entonces, ahora 130, a todo el Congreso. Porque se promulgó una ley. Entonces, primer disparate. ¿Ya? Nueva teoría. Esa es nueva teoría. ¿Qué hizo Pablo Kuczynski que sí es ilícito? Mientras él era ministro de Estado, permitió que una empresa que le pertenecía contratara con una empresa contratista del Estado. Esa es la ilicitud. Eso se llama negociación incompatible, eso se llama tráfico de influencias. Yo creo que ahí no hay mucha discusión. Y luego, políticamente, el señor Kuczynski ocultó esta información que recién fue revelada en el verano del 2018.
Luego del primer intento de vacancia, se hace una mayor investigación y se descubre que Odebrecht le pagaba a First Capital, pero contrataba con Westfield. Es decir, primero contrataba con la empresa de Kuczynski y cuando había que pagar, hacían una modificación en la posición contractual y cobraba First Capital. En varias ocasiones. Es decir, cobraba Sepúlveda, pero cobraba por cuenta de Kuczynski porque el contrato original se había hecho con la empresa de Kuczynski. ¿Ok? Reitero, tráfico de influencias, negociación incompatible. Luego, se dice que el dinero que se paga es de lavado. Nueva tesis de la Fiscalía, lavado de activos. No es para ellos tráfico de influencias ni negociación incompatible, es lavado. Muy bien, para que sea lavado, los fondos tienen que provenir, ¿no es cierto?, de actividades ilícitas de la caja 2 de Odebrecht. Odebrecht ha señalado en varias oportunidades que se ha pagado de fondos regulares de la empresa los servicios del señor Sepúlveda. En varias oportunidades y siempre con fondos regulares tramitados a través del banco de crédito, en fin, de la banca comercial regular. Que no hay ahí ninguna observación sobre ilicitud o fondos ilícitos. Entonces, ¿cómo puede haber lavado si no estás ocultando el pago? El pago se hizo y las transferencias están así y todas a través de la banca regular con fondos lícitos de Odebrecht. El caso de Toledo es diferente. De la caja 2 se derivan 20 millones de dólares ilícitos para pago de coima, ¿no es cierto?, cohecho, a las cuentas de Maiman. Maiman es el lavador. Toledo arma una estructura en Costa Rica, una estructura que probadamente recibe estos fondos de Maiman y a la vez los repatria al Perú para la compra de inmuebles. Es un caso de lavado clásico, ¿ok? En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, su empresa presta en un servicio a través de un profesional que es Sepúlveda y otros profesionales, la empresa le paga el servicio, la contratista le paga el servicio y entra a sus cuentas regulares. ¿Dónde está el lavado? Tendría que haber bienes ilícitos, ocultamiento de bienes ilícitos, que no los hay. 2. El señor Kuczynski, dice la Fiscalía, ha intentado que su ex colaboradora, ex contadora, Denise Hernández, manipule, oculte información contable. Esa es una acusación grave, interesante y valiosa. Sin embargo, no adjunta prueba alguna de una diligencia, de un testimonio, de una declaración, un videíto, lo que fuera. La declaración de la señora Hernández diciendo que ha sido amedrentada para cambiar la información. No hay nada. A diferencia de Keiko Fujimori, ocasión en la que los testigos decían que habían sido coaccionados para mentir. Y que luego de la detención preliminar aparecieron todos los de Tarapoto, más el sobrino de Jaime Yoshiyama, Jorge Yoshiyama, y se fueron multiplicando los que habían pitufiado o los que habían prestado su nombre sin saber, o sea, a sabiendas de que estaban siendo utilizados para licuar, ¿no es cierto?, fondos de campaña. Es una situación completamente distinta, porque esas personas, si fueron buscadas, si fueron conminadas a decir una mentira. En el caso de la señora Hernández, tendría que estar ahí, como dijo la señora Hernández, en fecha tal, ¿no? Acta tal, en fin, diligencia tal, no hay nada. Es una imputación que hace el fiscal sobre la base de su creencia, pero no sobre la base de una documentación que adjunta al juez. No hay más. Y luego viene todo el tema de peligro de fuga, que es la parte más graciosa y la parte más débil, ¿no? Porque fíjense, la ley peruana establece que a los 65 años las personas se jubilan voluntariamente. A los 70 años la jubilación es obligatoria en el Perú. Uno puede seguir trabajando como rentas de cuarta categoría, etcétera, pero no tienes por qué tener arraigo laboral. O sea, el juez no conoce las normas laborales. A los 70 años la jubilación es obligatoria en el Perú. Tú no puedes estar en una planilla de quinta categoría en el Perú después de los 70 años. No puedes, está prohibido. Se considera un trato inhumano.
¿Ok? Este señor quiere emular a González Prada, pero solo en la parte de los viejos a la tumba. Tienen que trabajar hasta los 81 años. Si no trabajan, ¿no? Que ni se enteren las AFP, porque entonces ya no te jubilas hasta los 85. Claro, pues, porque con el criterio del juez, la gente a los 85 años o los 81 años tiene que estar trabajando. Entonces, si no trabajas, no tienes arreglo laboral, para la cana. ¿Qué? Es un disparate. Es un disparate, pero completo. Después, el señor no tiene plata, o sí tiene plata, no sé. Bueno, hay una situación real. El señor, sus ahorros, sus bienes, están todos embargados y sus cuentas congeladas. Hace unas semanas le hicieron una entrevista donde decía, a mí lo que me gustaría es ir a un cajero automático y sacar plata. Vive de sus hijos adultos que viven en Estados Unidos, que lo mantienen. Vive de prestado. Entonces, evidentemente, plata no es lo que le sobra en este momento, no porque no lo haya acumulado a lo largo de una vida de trabajo, sino porque le han embargado sus cuentas y le han embargado su casa. Tercer argumento, el señor no tiene domicilio conocido porque tiene varios inmuebles. ¿Perdón? Si lo han ido a recoger del inmueble donde vive, si no tuviera domicilio conocido, ¿dónde lo van a recoger? Todo el mundo sabe, todo el Perú sabe que vive en la cuadra 9 de Choquehuanca. O sea, ayer dijeron, han detenido a PPK y todo el periodismo corrió porque todo el mundo sabe dónde vive. Todo el mundo sabe dónde vive, menos el juez. El juez dice que no tiene domicilio conocido, porque tiene varios domicilios. Es bien raro ese argumento. O sea, el tipo no chambea porque tiene 81 años. El tipo tiene plata o no tiene plata. No tiene plata porque le han embargado todo. El tipo no tiene domicilio conocido, pero si todo el mundo sabe dónde vive, entonces no tiene argumentación real. O sea, la argumentación de fondo, el tema más importante sobre su contadora, no tiene ningún acto probatorio que acredite que lo que está diciendo el señor fiscal es cierto. Que conozcamos, porque, reitero, en el caso de Keiko Fujimori estaban los testimonios de las personas que habían sido amedrentadas para cambiar su testimonio y decir que sí, ellos eran donantes de la campaña. ¿Ya? En este caso, la señora Hernández tiene una declaración formal en el proceso diciendo que ha sido manipulada, amedrentada, coaccionada a cambiar la contabilidad. Y el otro asunto también es la conducta procesal del mismo imputado. Es decir, si tú durante toda la investigación has asistido a todas las citaciones, no has apelado ninguna medida, no han apelado la medida de impedimento de salir del país. Mark Vito sí la ha apelado. ¿Qué? ¿Kuczynski no la apeló? Ya, pues no puedo salir, pues ya. No han apelado nada. Absolutamente ninguna medida restrictiva de derechos. ¿Cómo va a haber peligro de fuga? En un momento el señor Kuczynski quiso ir a tratarse un problema médico a Estados Unidos. Le dijeron que no y se quedó acá, pues. Listo. No sale. Ya, perfecto, acá me quedo. Eso es todo lo que ha pedido. Entonces tú dices, bueno, ya, nunca... Ayer me ponían, no, es que en el año 68 se fugó en una maletera. Primero, pasó caminando el puente, efectivamente, Huaquillas, el puente internacional, porque tenía una orden de detención arbitraria de una dictadura militar, no de una democracia. Ahí se había una persecución política organizada por Juan Velasco Alvarado contra todo el BCR. Y la persecución era por nada relacionado con la página 11, sino por permitir que una empresa extranjera saque las divisas que le correspondían por contrato y que luego el gobierno militar reconoce íntegramente y paga la expropiación íntegra de la vereda de Aipariñas en un contrato secreto. O sea, por favor, lean un libro de historia, ¿no es cierto? Yo les digo, de verdad, si vamos a meter a la cárcel a Alan García, pero Pablo Kuczynski, también tenemos que meter bajo la misma premisa a Alan García. Ahí donde hay una obra pública, donde alguien coimió, hubo una norma. ¿Quién emitió la norma? El presidente de la República, para adentro. Pucha, no tenemos que chambear nada. O sea, es facilísimo para la fiscalía. Solo tienes que buscar en el peruano quién firma la norma. Fulanito, listo, para adentro. Ya está. ¿Cómo va a ser ese un argumento fiscal? ¿No?
Ojalá lo fuera, porque pucha, que con García tendríamos el caso resuelto, estarían yendo ahorita a recogerlo, ¿no? No es pues argumento, ¿no? En fin, pero de verdad es que hay que tener un poco más de conocimiento de las normas para poder criticar también, ¿no? Pero a lo que voy es a lo siguiente, lo mismo lo dije en la época de Humala. Cuando meten preso Humala y aplaudían todos ustedes que me están escuchando porque les cae mal Humala, o pésimo su mujer, yo les dije, esto no es legal. O sea, digamos, es legal en el sentido que si hay la posibilidad de que el juez lo aplique. No tiene fundamento legal, ¿ok? Pero este no es un problema legal. Es un problema de sed de sangre. La masa quiere que crucifiquen a alguien. Ya viene Semana Santa. Que liberen a Barrabás y que al otro lo crucifiquen. Entonces, hace 2000 años, ¿no es cierto? Esto podría tener alguna lógica, pero hoy tenemos un sistema de justicia que tiene garantías para los procesados por algunas buenas razones. Y una de ellas es que la justicia no se aplique por la furia popular, porque si no organizaríamos linchamientos, pues sería mucho más efectivo. Y cuando ya estemos todos muertos, pues nos vamos a terminar linchando los unos a los otros, ¿no es cierto? La Revolución Francesa arrancó con la guillotina para los enemigos del pueblo y terminaron todos con la cabeza dentro de la guillotina. Entonces, como tenemos un sistema de justicia, ¿no es cierto? Tenemos que someternos a ese sistema. El problema es cuando la fiscalía y el juez no se someten al sistema, sino que deciden cosas que de verdad no tienen ni pies ni cabeza. ¿No crees que de Brasil haya llegado alguna información? Esto es lo que se especulaba ayer. Ojalá, algo nuevo que no sepamos nosotros. Pero, a ver, ahí viene otro problema. La defensa tiene que conocer las pruebas, porque si no, no puede defender al procesado. ¿Ok? El proceso no es una cajita de sorpresas donde tú hablas una caja, acá está el conejito, acá está la paloma. Eso es bueno para el circo. ¿Ok? Pero no, la defensa no se organiza sobre la sorpresa de la fiscalía. Yo no puedo contestar una prueba si es que no me dicen cuál es la prueba. Reitero, si el señor fiscal dice que la contadora, ¿no es cierto?, ha sido manipulada o se ha pretendido manipularla, ¿dónde está la prueba? Es lo más grave que dice la resolución. Ya, y eso se confirmó en el acta tal, en la diligencia tal, en el testimonio tal. ¿Dónde está? ¿Dónde está eso? En algún lugar. Y lo que es más grave, ¿no? Finalmente Kuczynski es un político, y lamentablemente en el Perú los políticos ya saben dónde pueden terminar. Pero meter preso a su chofer, ya pues, porque además ahora son una organización criminal. Y como explicaba ayer, no hay organización criminal de a uno, pues. Entonces la organización criminal ahora se compone por su chofer, su secretaria y él. Es como si acá en la secretaría se llevaran al provincial, se llevaran a Meche, la secretaria, y a Abel. Y a ti, tú que trabajas arriba, la secretaria y el chofer. ¿Verdad que tú haces de chofer, no? Ya, listo, para adentro. Oye, yo no sé nada, yo solo manejo, tengo brevete, para adentro. ¿Ya? El chofer, reitero, ha recibido plata de la familia Kuczynski, sí, para pagar los gastos de la casa. Cuando él no vivía acá. Claro, lo que pasa es que es una casa que está abierta, pero no vive acá. Vive en Estados Unidos con su esposa y una época vive acá y va y viene. Sobre todo iba y venía, ahora ya está acá, no puede moverse. Entonces, en ese contexto, ¿qué hacían? Tenían que pagar a la empleada que vivía en la casa, al jardinero que iba a cortar el jardín y a regar, tenían que pagar la luz, el agua, el teléfono, internet, el cable, en fin, los servicios que no puedes cortar. Había que comprar algo de comida para que la gente que vivía en la casa viviera. Entonces su persona de confianza era el chofer. La secretaria le mandaba todos los meses con una liquidación la plata al chofer para que pague estos gastos y pues le eche un poco de gasolina al carro y lleve a la empleada pues al supermercado a comprar la comida. Lo natural. O sea, si a mí me van a meter presa por eso, me avisan, ¿ah? Por favor, yo tengo 5 hijos. Entonces, si tú encargas a una persona que te haga varios pagos, entonces, para adentro. Para adentro el que te hace los pagos. O sea, el portapliego para adentro. No pues, o sea, es un abuso. Y la secretaria es su secretaria personal de muchísimos años. Ayer se han pasado 12 horas en su casa. Sacaron 3 cajitas.
de Dios sabe qué, las agendas telefónicas, pues no, o sea, ¿qué cosa puede tener la secretaria de Pedro Pablo Kuczynski que sea de ella? Nada. Pero en fin, ustedes podrían decir, sí, no, que la secretaria puede tener documentación. El caso ya está plenamente documentado. Esto es una empresa del señor Kuczynski que contrata con Odebrecht consultorías y luego hay un cambio de posición contractual y entra el señor Sepúlveda con su empresa First Capital. Eso es lo que es. Negociación incompatible, a no dudarlo. Tráfico de influencias también. Pero ya prescribieron. Entonces yo no puedo buscarme el delito con la pena más grave para acusar a una persona porque no tengo cómo acusarlo de los delitos que sí cometió hace 16 años o hace 12 años. O sea, no puedo. O sea, yo no puedo decir ya. Entonces, mira, ¿sabes qué? Como ya prescribió ya, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Sácame. Organización criminal, 35 años. ¡Bingo! Esa. Oye, pero el pata actuaba solo. Ya. Bueno, armémosle una banda. ¿Y con quién armamos la banda? Con el chofer. Entonces, y eso, que su esposa no está en Lima, porque si no hubiera sido su esposa, sus hijos, Dios sabe, ¿no? O sea, todos metidos en la organización criminal. Es una cosa penosa por la fiscalía, reitero, esto desprestigia, ¿ok? Desprestigia la lucha anticorrupción, porque este proceso se va a caer. Es clarísimo que en 10 días el señor Kuczynski va a salir de la prefectura, porque la detención preliminar dura 10 días. Objeto de la detención preliminar, nunca lo sabremos. Que se quiebren. ¿Quién se va a quebrar? ¿El chofer? Si no sabe nada. O la secretaria, que sabe menos. ¿No? Diga usted, ¿a dónde llevaba al señor Kuczynski? Bueno, yo lo llevaba, ¿no? A la casa de su amigo, al dentista, al club, para que juegue, ¿qué va a decir el chofer? Para que se quiebren. Cosa distinta es el caso de Keiko Fujimori, sí, porque metieron presa a la esposa de Reategui. Entonces Reategui salió disparado y dijo todo lo que sabía. Y no lo podían meter preso a él porque era congresista. Entonces negoció la libertad de todos los de Tarapoto, que le correspondían a él y que él sentía responsable por ellos. Entonces sí, puede ser una estrategia para quebrar el bloque, ¿no? ¿Qué bloque hay acá? Me muero de ganas de saber 10 días después qué bloque van a quebrar. Y además, luego de 10 días, como digo, el señor Kuczynski a lo más puede tener un arresto domiciliario, que ya en la práctica lo tenía, porque no salía a ninguna parte. No a más de 10 cuadras a la redonda de su casa, probablemente. Entonces, le dan un arresto en su casa, pues. Su casa ya está embargada, no tiene plata, ya ¿qué más? Para un proceso que Dios sabe cuándo se va a iniciar. Porque todo el mundo me dice, es que de repente ya tienen la acusación lista. Y entonces, ¿por qué no acusan? ¿Por qué no acusan a Humala? O sea, ya el señor Vela está poniendo su palabra en juego, porque dijo, esta semana acusamos a Humala. Eso fue hace un mes. Y ha dicho varias veces, este mes, pero nunca dice qué año, ¿no? Este mes de abril del año 2023, ¿no? Pues, ¿de qué año? ¿No? Y no acusan. Humala le dieron 18 meses de pena privativa, de prisión preventiva, perdón. Entraron, si no me equivoco, en julio del año 2017, ¿ok? Salieron 9 meses después, en mayo del 2018, ¿ok? Casi 10 meses después. Ya hubieran cumplido a esta fecha completitos los 18 meses. Y no tienen acusación fiscal. No tienen. Entonces la pregunta es ¿por qué no acusan? ¿Por qué las fiscalías que están en todos estos procesos acusen, vayan a juicio oral, terminen los procesos, demorará 1 año los juicios orales, tal vez 2, y ahí termina y les dan las sentencias y luego apelan, etcétera? ¿Por qué no acusan? Porque no tienen todas las pruebas para acusar. Pues eso es lo grave de este asunto. Sobre todo en casos que han empezado hace mucho tiempo. Este no es el caso más antiguo. El caso más antiguo es el de los Humala. Después sigue el de Keiko Fujimori en antigüedad, paralelo con el de Toledo. No, el de Toledo en realidad tiene un antecedente. O sea que tal vez el más antiguo sea el de Toledo. Primero Toledo, después Humala en antigüedad, después Keiko Fujimori. El de PPK tiene 1 año y el de Alan García es el más reciente. Entonces, sí, pues, estamos ahí,
Pregunta, Jaime nos dice, en caso de que PPK sea encontrado culpable, ¿puede usar como defensa o apelación que el debido proceso no se respetó? Bueno, cuando vas en casación, sí. O sea, sí, todos los vicios procesales te sirven para la casación. Pero no estamos en esa etapa, pero ni remotamente. Eso es para entrar a la Corte Suprema. O sea, ni siquiera hay acusación. No ha salido ni siquiera de fiscalía el caso. ¿Qué más? Bueno, lo que hay que explicar es que algunas personas dicen cómo defiende a PPK. No Dios se trata de defender a otra nadie. vez la misma estupidez, porque la gente es tan bruta. Dios mío, Diosito, que estoy pagando. A ver, de nuevo, estoy explicando el Código Penal y el Código Procesal Penal, que se aplica para todos los peruanos, para usted y para el presidente de la República exactamente igual. Yo no he escrito la ley, la ha escrito el Congreso de la República. Si no les gusta, escriban a su congresista para que les cambie la ley, pero es la ley. Lo mismo me pasó con Humala. Igualito. Pero, ay, la abogada de Humala, pero ahí sí tenía periodistas, ¿eh? A Rosana Cueva, ¿te acuerdas? A Fonray, que en Cuarto Poder decía que yo era la abogada de Humala. La abogada de Nadine. Y después después los he escuchado decir, bueno, claro, es que no necesariamente tipifica como lavado de activos recibir fondos de campaña. ¡Oh, Dios mío! Años explicando lo mismo, ¿ya? Pero de verdad, o sea, es una cosa increíble. Preguntan, ¿no está claro quién es el juez que dictaminó y quiénes son los fiscales? No, sí. ¿Sí? A mí me queda claro que es la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios. De ¿ya? corrupción de funcionarios. No es la Fiscalía. De lavado de activos. No, corrupción de funcionarios. La que solicitó ayer, por lo menos la resolución del otorgamiento de la medida de detención preliminar, lo hace ahorita les digo, la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, no el Grupo Especial Lavallato. Ya, no es el grupo. No es el Grupo Especial Lavallato. ¿Y el juez? El juez, ahorita te doy el nombre, pero son 9:13 y nos tenemos que ir. Sí. ¿Ya? Así que lo dejamos para mañana, pero está en la resolución. Lo pueden buscar. Tengo que sacarla del teléfono porque la tengo ahí. Ya. Nos vamos. Hasta Listo. mañana. Chao, chao. Sí, acá está. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos.